Bendiciones, amada iglesia, en esta noche. Estamos juntos nuevamente porque así el Señor le agrada. Que en esta noche podamos reunirnos para escuchar juntos la palabra del Señor, la cual vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. Es la palabra del Señor que habla de la pesca milagrosa. Gloria a Dios. Y así dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, mi Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos trae una bendición tremenda de parte de Dios, porque en este relato que habla la palabra del Señor sobre la pesca milagrosa, dice que había varios pescadores, hombres expertos en este trabajo, que venían haciendo siempre. Dice que estuvieron toda la noche, pero no pudieron pescar nada. Entonces decidieron volver a tierra y estaban lavando las redes, doblándola para guardarla para su próximo día de trabajo. Pero allí había alguien que necesitó algo que estos hombres tenían para llevar adelante la obra de Dios. La multitud se agolpaba detrás de Jesús para escuchar la palabra de Dios, porque había en Jesús algo que ellos necesitaban, y era la vida, y la vida en abundancia. Amén. Porque no era solo una nueva enseñanza, no era una nueva cultura solamente, porque esto venía acompañado de algo. Y lo que venía de parte de Dios, del cielo mismo, a través de Jesús, era la nueva cultura, que era el Evangelio de Cristo instalado en la tierra a través de Jesús, esa nueva enseñanza del Maestro.
una nueva conducta de vida, una nueva formación de vida para la humanidad. Pero ¿sabes? A través de Jesús había un respaldo sobre esto que enseñaba, esto nuevo que traía la humanidad, y era el respaldo de Dios mismo. Y ellos sentían que había en Él algo que necesitaban recibir, porque la humanidad vivía, amén, de una manera que ellos no conocían esta nueva manera de vivir que Dios les traía hacia ellos. Y lo que quería Dios era resucitarlos espiritualmente. Ellos se podían capacitar en ese tiempo que caminó Jesús entre los hombres en la tierra, con estudio, con trabajo, con oficios. Ellos podían capacitarse, pero necesitaban algo que no conocían, y era la resurrección y la vida. Ellos estaban muertos espiritualmente y necesitaban adquirir esa nueva vida en comunión con Dios. La gente percibía ese aroma en Jesús y querían estar cerca de Él y escucharlo, porque de Él emanaba esa vida gloriosa que la humanidad no conocía. Dice la palabra de Dios que Jesús se preocupó por la multitud que lo seguía y vio a estos hombres que habían pasado toda la noche luchando para trabajar, para ganarse el sustento, para pagar sus deudas, para mantener su familia. Ahí estaban lavando y guardando las redes porque no habían logrado nada en toda la noche. Y fue la oportunidad que Jesús tuvo para pedirle a Pedro y rogarle. Dice la palabra de Dios que Jesús le rogaba a Pedro que apartase la barca un poco. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús le rogaba que le apartase un poco de tierra para poder él subir, instalarse en la barca y poder hablarle a la multitud y poder llegar aún los que estaban lejos, que no podían acercarse por distintos motivos, pero Jesús quería llegar hasta ellos. Por eso usó este medio glorioso, maravilloso, usó la naturaleza para llegar a la multitud, que era el viento, que podía llevar su voz hacia ellos. Dice la palabra del Señor que luego de haberle hablado la palabra, el evangelio, la enseñanza a la multitud, Él le dijo: Pedro, aparta un poco la barca de la tierra. Al apartar la barca de la tierra e introducirla en esas aguas que supuestamente no tenían la producción que Pedro necesitaba, pero a Jesús le sirvió esto que acontecía. Y cuando Él aparta la barca, Dios pudo hacer la obra hacia la necesidad de la humanidad. Pero luego de esto, le dice: ahora Pedro, lleva la mar adentro, que se internen en el centro del mar. Porque ahí estaba el milagro que necesitaba Pedro y no lo había logrado. Y Pedro le dijo: Señor, estuvimos toda la noche tratando de pescar, no pescamos nada. Como diciendo: yo conozco este trabajo que hago. Yo sé cómo hacerlo y sé que no hay nada para pescar.
Pero él le dijo: Señor, en tu nombre lo voy a hacer y voy a echar la red. Dice que vino la prosperidad divina del cielo, el sustento que estos hombres necesitaban para ellos, para su familia y aún para quienes con quien lo comerciaban. ¿Sabes, amada iglesia? A través de esta palabra, Dios nos está hablando en esta noche que hay dos maneras de dejarse usar por Dios y adquirir la bendición que anhela nuestro corazón. Y que tenemos que salir de esa comodidad de que nos hemos instalado y nos dejamos estar instalados en la tierra y todavía no hemos vivido nada en lo espiritual. Conocemos la palabra de Dios, nos han hablado del Señor Jesús, del Evangelio de Cristo, pero seguimos en la misma condición. Y sabes que cuando Jesús le dice a Pedro: aparta un poco la barca de la tierra y empieza a introducirte en el agua, para que su voz llegara a la multitud y a la necesidad de la humanidad. Eso era lo que quería y satisfacía el corazón de nuestro Señor. Que todos conozcan la verdad, que todos tengan la oportunidad de decidir cómo quieren vivir su vida. Amén. Y luego de esto, les enseñó cómo adquirir la bendición que estaba anhelando el corazón de estos hombres y le dijo: ahora sí, métete mar adentro. Dios, a través de Jesús, le enseñaba a la humanidad que ellos necesitaban tener una vida en comunión con Dios. Tenían que salir de la comodidad, de su manera de vivir. Tenían que dejar el tiempo que utilizaban con sus propias fuerzas para lograr esos provechos que todo ser humano necesita, que es desarrollarse en la vida, salir adelante, progresar, tener adelantos, sentirse una persona capaz. Pero Dios les estaba diciendo: ¿por qué no salen un poco de tierra a la orilla? Le estaba pidiendo Jesús que necesitaban tener comunión con Él. Le estaba pidiendo un poco de tiempo para Él, a través de la oración, a través de la búsqueda hacia Dios. Cuando Pedro decidió obedecer al Señor, porque dice que Jesús le rogó a Pedro que le prestara la barca. Y frente al llamado y la insistencia de Dios, es como aquel que se le habla que hay un Dios real que vive, reina para siempre y que le puede dar una mejor vida y lo puede ayudar. Y las cosas a veces le van de mal en peor y entiende que necesita de Dios y dice: voy a escuchar lo que Dios me quiere hablar. Amén. Y le da ese parate, ese freno a la velocidad que lleva la vida en la tierra, para darle lugar a Dios. ¿Sabes qué Dios quiere hacer conmigo? Y sabes, amada iglesia, Pedro le dio a Jesús ese lugar, esa aceptación a la invitación que él le hacía, y apartó la barca y se la prestó para llegar a la multitud. Pero ¿qué hizo Jesús?
Jesús sabía que había una necesidad en Pedro. Y por haber oído a Dios, por haber aceptado el llamado de Dios, por haber sido generoso de dedicar su tiempo para dialogar con Dios, para aprender a ver qué Dios quería enseñarle a él. Cuando Pedro decide hacer esto, Jesús lleva a cabo su plan, pero sabía la necesidad que había en Pedro. Entonces le dijo: Pedro, ahora sí, mete mar adentro la barca. Y dice que era tanto los peces que tuvo que llamar a las barcas amigas para que vengan también a buscar esta bendición. Porque no hay nadie que al recibir la bendición de Dios pueda esconderla o callarse. Una persona que recibe la bendición de Dios necesita compartirla. Porque la bendición de Dios no se puede esconder. La bendición de Dios no se puede guardar. La bendición de Dios viene hacia una vida con tanta fuerza que es necesario compartirla. Amén. Con aquel que tiene necesidad. ¿Sabe que cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, le está diciendo: ahora que escuchaste mi voz, ahora que me dedicaste tu tiempo para buscarme, para dejarme que yo te enseñe la palabra, que te enseñe lo que es el reino de Dios. Por causa de esta obediencia y dedicación, yo te voy a enseñar cómo atrapar el milagro. Y le dijo: ahora boga mar adentro, y Pedro lo hizo en el nombre de Jesús. Él tuvo lucha para hacer esto. Porque cuando Dios le dice: ahora boga mar adentro, él le dice: Señor, hemos pescado toda la noche. Como que él tenía ese oficio, esa experiencia, esa capacidad. Pero las cosas de Dios sobrepasan todo esto. Las cosas de Dios sobrepasan la capacidad del ser humano. Sobrepasa el conocimiento que pueda tener el ser humano. Dios hace las cosas grandes y le encanta hacer lo imposible para mostrar su gloria. Después de haberse negativizado por causa de su capacidad humana, Pedro entendió que tenía que obedecer la voz de Dios y le dijo: lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Y fue mar adentro, echó las redes y dice que era tremenda la bendición que recibió de parte de Dios, que cayó postrado a sus pies, porque se sentía inmerecido de esta gloria. Él reconoció que era imposible lo que estaba viviendo si no fuera Dios que lo hubiese hecho. Y fue el milagro, no de la prosperidad, sino de la conversión del corazón de Pedro. Porque dice que luego, cuando vinieron con toda esa tremenda pesca y dejaron todo en tierra, lo siguieron a Jesús. Entonces, amada iglesia, tienes que entender que dedicarle el tiempo a Dios, de salir de esa circunstancia de vida que te instala y te encasilla de una manera de vivir que no te da tiempo para dedicarte a la búsqueda a tu Dios como Dios te lo pide en la palabra. Te está perdiendo la bendición que está anhelando tu corazón. Porque con Dios nada es pérdida. Con Dios es multiplicación. Por eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta noche a través de la palabra: salir del confort, de la comodidad, salir del estado donde
encasillamiento en una situación en lo que te lleva a no dedicarle a Dios el tiempo que Él te está pidiendo en su palabra. Pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y quizás hace mucho tiempo que Dios te está hablando. Quizás le pones por delante todas tus cuestiones, toda tu formación de vida, tus cualidades, tu capacidad, tu supuesta capacidad de experiencia, que eso para Dios no le sirve para nada. Porque Dios es el que toca el corazón de los reyes y el que da la orden para que las puertas se abran o se cierren. ¿Sabes, iglesia? En esta noche el Señor nos está hablando a través de la palabra y nos está diciendo que Él necesita que nosotros le seamos obedientes y le demos el tiempo que necesitamos para buscar de Dios. Eso va a hacer que Dios nos haga un canal de bendición en sus manos. Pero si nosotros somos obedientes y buscamos a Dios como Él nos pide en su palabra, nos va a llevar a otra dimensión espiritual. Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que estás transitando en la vida. Él sabe lo que tu corazón necesita y anhela. El Señor sabe cuál es tu dolor. Pero para Él no hay imposible. Por eso, amada iglesia, en esta noche, junto con esta palabra, sin más quiero invitarte a que podamos orar juntos. Amén. Para que el Señor te llene con su presencia. Para que el Señor te sacuda y te haga levantar en fe y salgas de esa comodidad, de ese confort y empieces a vivir una vida espiritual en comunión con Él. Porque Él te ama y sabe que tú lo necesitas y Él en este día te quiere ayudar y te quiere llevar, amén, a esa nueva vida y vida en abundancia de la cual Él habla en su palabra. Viviendo esta tremenda experiencia, Pedro podía seguir en relación con Jesús y dedicarse de lleno a su empresa. Pero sin embargo fue sabio y seguramente le quemaría el corazón a Pedro por estar con el Señor. Porque Él le dio el valor a la vida eterna, a la vida en abundancia y dejó todo lo material para seguir al Señor. Con esto no estoy diciendo que tiró todo por la borda, sino que estoy diciendo que ya lo material pasó en segundo lugar. Él entendió que para poder progresar en la vida necesitaba que Jesús estuviera en él, que Jesús estuviera en comunión con él para salir adelante en todo. Por eso es que Él está buscando el primer lugar en tu corazón. Por eso es que te está diciendo que salgas de tierra y te acerques un poco a la orilla, que toques el agua, para que Él te pueda llevar a una segunda dimensión. Pero Él tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, amén. Esa decisión la toma uno por voluntad propia, amén. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta noche, amén. Bendito seas, Cordero de Dios, aleluya.